La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentan Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Un documental donde académicos de la Facultad de Derecho dialogan acerca de la evolución del proceso político-electoral mexicano. ¡Bienvenidos! Excurso número 5, ponente Santiago Krill Miranda, segunda parte. A continuación, la secretaria técnica del COPUEX, la licenciada María Patricia Nava Muñoz, nos presenta a los ponentes de hoy. Santiago Krill Miranda es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Universidad de Michigan y cuenta con un diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad de Georgetown. Ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito jurídico, político y académico. Ha sido secretario de Gobernación, presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, impulsando más de 30 reformas constitucionales y legales. Con más de 3 décadas de docencia, ha formado generaciones de juristas en la UNAM, abordando temas de derecho constitucional, electoral y teoría del derecho. Actualmente ejerce como abogado y consultor, además de fungir como consejero independiente en diversas empresas nacionales e internacionales. ¿Qué pasa después? Ya en ese proceso, yo recuerdo un enfrentamiento con las televisoras en el 2007. Era yo presidente del Senado y decidimos con la oposición, el PRD, con el PAN, pero también con el PRI, cambiar el modelo de comunicación política. Es decir, asegurarles al sistema de partidos que iban a contar con espacios en la televisión y en el radio, garantizados por el Estado mexicano y que no estaban sujetos a la comercialización. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el 80% del gasto de las campañas se iban a pagar los anuncios, llamados spots, en los medios de comunicación masiva, en radio y televisión. Bueno, y así nos fue, ¿eh? Yo prácticamente no volví a salir en la pantalla. Mi imagen la difuminaron. Hasta el New York Times hizo un artículo sobre ello. A ver si me explico bien. Pasaban los paneos de la televisión y a mí me ponían una especie de círculo opaco en mi cara, como si fuera un niño. ¿Me explico? Como cuando pasan las escenas y salen los niños, igual. Para que se den cuenta de los enfrentamientos que teníamos con factores reales de poder. 2007, 2014, estoy hablando a grandes rasgos de todo el proceso político, viene la creación del INE, viene otra reforma política, reelección y otros temas muy buenos para ir profesionalizando la democracia desde el punto de vista de la representación en el Congreso. Una autoridad ya nacional, más asentada, y pensábamos, quienes veníamos de atrás, acuérdense, mi primer testimonio es Chihuahua 1986. En el 2019 nos dimos cuenta que el país iba por muy mal camino. Y decidimos
los partidos de oposición a hacer una gran coalición en el 21. Una coalición con el PRD, don Jesús Zambrano como presidente, Marco Cortés como presidente del PAN y Alejandro Moreno como presidente del PRI. Nos fuimos a la elección de 21 y los resultados fueron francamente buenos. Rompimos la mayoría constitucional, ganamos la zona metropolitana de la Ciudad de México, otras entidades federativas, y nos fuimos a la Cámara de Diputados y al Congreso con una coalición de carácter legislativa, que se cumplió a cabalidad. Y no permitimos una sola reforma durante ese periodo, una sola reforma constitucional que fuera a atacar a las instituciones adelantadas, modernas, que eran los pilares o los rieles del proceso de transición. ¿Cuáles? El Instituto de Transparencia. ¿Cuáles? La Autoridad Electoral, el INE. ¿Cuáles? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuáles? Las agencias de datos nacionales que permiten a la ciudadanía informarse, como es el Coneval. ¿Cuáles? Las que habíamos forjado para combatir a los monopolios. ¿Por qué hay tal concentración de poder económico en México? Porque la renta nacional se la llevan unos cuantos. ¿Y por qué la renta nacional se la llevan unos cuantos? Porque los mercados están sumamente concentrados. No solamente en la televisión, no solamente en la telefonía, el cemento, refresqueras, era prácticamente un país de dos, mineras, Comisión Federal de Competencia, un instituto de telecomunicaciones, un solo proveedor del servicio de telefonía. ¿Nos costaba o no nos costaba la larga distancia? Bueno, apenas entra la Comisión Federal de Competencia y se acaba la larga distancia, que en ningún otro país se pagaba. Ejemplos hay infinidad de ellos. Dicen que no se lograron cosas en la transición. Lo que no podíamos frenar con votos en el 2021 a 2024, lo frenamos con acciones de inconstitucionalidad, con controversias y con solicitudes de atención prioritaria. Yo recuerdo cuando me eligieron presidente de la Cámara, lo primero que hice, le hablé al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y le dije, tienes un inventario de asuntos de materia constitucional que la Corte tiene que empezar a desahogar. ¿Cuáles? Militarización. ¿Cuáles? Acuerdos que establecían como seguridad nacional la construcción del Tren Maya. Claro, querían tapar el ecocidio, querían tapar la corrupción, e imponiendo el manto de seguridad nacional, pues no había manera de que se rindieran cuentas. ¿Cuáles? Que nos dejaron sin operar al Instituto de Transparencia. ¿Por qué? Porque no se integraban los comisionados. ¿Y por qué no se integraban? Porque el régimen no quería. Y dijeron, muy fácil, ya no nombramos y se para el Instituto de Transparencia. Pues no, fuimos a la Corte. Y como no salía ese tema, el presidente de la Cámara tiene una facultad constitucional extraordinaria para pedirle a la Corte que por urgencia e importancia nacional se trate este tema. Cualquier amparo, cualquier controversia y cualquier acción. Oye, no nos vayas a mandar eso. Ah, no. ¿Cuánto tiempo llevan con eso? Que el Estado mexicano se merece que se le cierre su Instituto de Transparencia.
una institución para rendir cuentas, una institución para informar a la ciudadanía. Pues eso trata la democracia. Y la Corte resolvió, ponderó, en una interpretación de ponderación, que el valor más importante a resguardar era el valor de la transparencia contra un valor formal de integración. Entonces, ahí pudimos contener. Y claro, la Corte responder. Ahí fue donde se genera el conflicto con la Corte. Yo estuve el 5 de febrero en el Teatro de la República, cuando aconteció el primer conflicto entre la presidenta del Poder Judicial y el titular del Ejecutivo. Nadie dice esta historia. Se trata de testimonios y vivencias. Ahí les va. La ceremonia empezaba a las 9 de la mañana. Llegué yo en mi calidad de presidente de la Cámara para dar el discurso en representación de la Cámara. Nuestros lugares, el de Norma Piña, presidente del Poder Judicial, y el representante de la Cámara de Diputados estaban junto al presidente, como es, pues son los poderes de la República. Y los empezaron a mover. Entonces yo mandé a una persona de mi equipo para hablar con el subsecretario de Gobernación y decirle, oye, pues es un evento de la República, no es otra cosa. Y empezó ahí el conflicto. Y nos mandaron hasta las esquinas. Entonces, una de dos, o estar ahí o retirarse. Y yo me volteé con la presidenta del Poder Judicial y les dije, yo aquí me quedo en la esquina, está bien, pero tengo la tribuna y me van a escuchar. Y ahí está lo que dije. Equilibrio de poderes, diálogo y colaboración entre poderes, balance, pero controles, pesos y contrapesos. Ningún poder es superior a otro. Volteando a ver al titular del Ejecutivo. Los poderes, sí, tienen fuentes de integración diferentes, pero todos juegan un papel fundamental porque son el corazón de la República. La Declaración de Derechos del Hombre, así le llamaban después de la Revolución Francesa, en su artículo 17 establece que para que un Estado sea Estado, tiene que haber división de poderes y salvaguardar los derechos humanos, derechos del hombre, así se le decían en la época de la Revolución Francesa. Ya no estaba respetando ni eso. Y luego, ¿qué viene? Ya, muy resumido. Viene un robo de votos. Robo de votos, que es la sobrerepresentación. A ver, ¿cómo es posible que Morena y sus aliados, habiendo tenido el 56%, estén representados en la Cámara con el 72%? Un niño de primaria, de primer año, simplemente con sumas y restas, llega a la conclusión de que eso es una aberración. ¿Y esto qué significaba? Está muy, muy claro. Se robaron 79 curules. 79. ¿Y qué argumentos daba? Pues que como las coaliciones no estaban reguladas, el artículo 54 de la Constitución no preveía ese supuesto normativo, como decimos los abogados, no se materializaba y por lo tanto tenía que hacerse las cuentas partido por partido cuando habían competido en una coalición. Es decir, estaban haciendo un fraude. Y el argumento era, pues es que así dice el artículo 54, más o menos 8%. Ese artículo se discutió en el seminario del Castillo y el más o menos 8% fue producto de la reforma de 96. Pero fíjense ustedes, entonces ya hay que hacer una interpretación literal porque es lo que dice, no habla de coaliciones.
Claro que no habla de coaliciones, porque las coaliciones vinieron hasta 2014. Pero yo estuve en la discusión de 1996. Se me la platican. ¿Qué queríamos en 96? Eliminar la cláusula de gobernabilidad, dar paso a la pluralidad y que no se volviera a construir una hegemonía política. Y por eso se puso la salvaguarda de que nadie podía estar representado más del 8%. Ese era el objetivo. Si hubiese habido coaliciones en 96, el supuesto los hubiese incluido. ¿Qué sucedió? Que no se incluyó. Pero, a ver, a mí me gustaría que pudiéramos ver esto con un poquito más de detalle, porque los detalles en esto son verdaderamente fundamentales. En 1998, fíjense de cuál estoy hablando. 96 fue la gran reforma. Y ahí fue donde se modifica el artículo 54 de la Constitución. 2 años después, en 1998, se le plantea a la Suprema Corte de Justicia un caso de sobrerepresentación y de interpretación del artículo 54 de la Constitución. La ponencia recae en Olga Sánchez Cordero y presenta un proyecto diciendo que el artículo 54 de la Constitución no debía de interpretarse de manera literal, que había que armonizar la norma del 54 con el resto de la Constitución. Una interpretación de carácter sistemático, en donde se ven y se analizan las normas que integran la Constitución. 1998. Viene la discusión de la sobrerepresentación. Y, por una parte, el Tribunal Electoral, bueno, no todo, salvo una magistrada que hay que decir y repetir su nombre, porque ella sola se enfrentó al régimen. Janine Otalora. Acuérdense ese nombre. Se enfrentó al régimen y dijo, no. Esta situación de pasar de repente de más o menos 8 a casi lo doble de sobrerepresentación, pues eso no dice la Constitución. Pero otros magistrados, que ni siquiera quiero nombrar de mala memoria, querían hacer su interpretación literal 54. ¿Qué hicimos? Se trata de testimonios y de vivencias. Un recurso a la Suprema Corte de Justicia diciéndole, Suprema Corte, estamos enfrente de una contradicción de criterios. Tú dijiste en 1998 que el artículo 54 debía de tener una interpretación amplia, completa, armónica, sistemática, no literal, como lo está diciendo el Tribunal Electoral. Presentamos el recurso. Ante el choque de interpretaciones, ¿qué dice la Constitución? Dice que el criterio que debe de prevalecer es el criterio de la Suprema Corte de Justicia. Artículo 94 de la Constitución. ¿Lo dice o no lo dice? Sí lo dice, ahí está. ¿Qué no está lo suficientemente claro? ¿Qué sucedió? La Corte, por procedimiento, recibe nuestro recurso para dirimir la contradicción de criterios con 2 argumentos, diciéndole, a ver, Corte, en 98 tú dijiste que el artículo 54 de la sobre y subrepresentación tiene que interpretarse de una manera amplia.
El Tribunal Electoral dice de una manera restringida y literal que debe de prevalecer. Por cierto, el proyecto de Olga Sánchez Cordero, cuando se presenta al Pleno, tiene una votación por unanimidad. Y la Corte, infortunadamente, lo turna a una ponencia. Entonces no pudo resolver a tiempo. ¿Qué hicimos los partidos de oposición? En el momento que nos dimos cuenta, nos fuimos al Tribunal Electoral. Yo hablé con cada uno de las magistradas y magistrados y les dije, es una aberración. Aquí está lo que dijo el Pleno de la Corte. Aquí está la Constitución. Pero no les queda claro qué dice la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Qué dice? Que el Tribunal Electoral está obligado a seguir la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. O sea, en el 94 lo establece, en el artículo 94 de la Constitución lo establece de manera amplia. Y aquí lo dice específicamente. Y fue lo que les argumenté yo a cada uno de ellos. Oigan, vean esto y vean sus criterios. No pueden hacer la interpretación que están haciendo. Es inconstitucional. Y la respuesta, somos Tribunal Constitucional. ¿Qué, nos vamos a meter en un debate de formalismos? ¿De eso se trata? De ver cómo podemos burlar la voluntad ciudadana y dejar al 17% de votantes que fue a la urna sin estar representados. ¿De eso se trata? Que el Tribunal Constitucional Electoral burle al 17% de los electores que efectivamente hicieron fila y votaron en la urna con su voto. Segundo argumento. Muy bien. Dejamos la jurisprudencia a un lado. En el 2011 se llevó a cabo para mí, la reforma más importante que hemos tenido después de la promulgación de 1917, que es la reforma en materia de derechos humanos. Esa reforma cambia el orden jurídico nacional. Una de las cuestiones que establece es que todos los tratados, independientemente de cómo estén nominados, de derechos humanos o de otra naturaleza, tienen no solamente vigencia desde el punto de vista de ley de la nación, eso ya estaba, sino que pueden ser defendidos ante tribunales, y por eso se hicieron las reformas al 103 y al 105 constitucional. ¿Pero qué dice? ¿Qué más dice? Pues dice muchas cosas el artículo primero. Los derechos políticos, que es el ir a votar y estar representado por ese voto, es un derecho político. Primera cuestión, ¿es derecho humano o no es un derecho humano? Claro que es un derecho humano. Oye, en algún lugar lo dice la Constitución, artículo 29, ahí está. ¿Por qué está en el artículo que suspende el ejercicio de los derechos humanos? Bueno, ahí está. Si alguien tiene duda, pues vaya al 29. Bueno, entonces, los derechos políticos son derechos humanos. ¿Cómo deben de interpretarse los derechos humanos? ¿Hay criterios o no hay criterios? Sí hay criterios. Primero, en una interpretación debe favorecérsele a la persona en su protección más amplia. Se dice pro persona, principio pro persona. O sea, hay un conflicto de derechos, el que más me favorezca. ¿Y qué le favorece más al ciudadano? No estamos hablando ya de partidos, estamos hablando de derechos humanos. A ver, yo no estoy representado. O, si ustedes quieren, quienes agrupan a la oposición tienen menos 17% de representación. ¿Qué interpretación me favorece? ¿Me favorece más la literal o la amplia? Ustedes respondan. Es esa sobre y subrepresentación tiene que irse al límite, es decir, al límite ya en exceso de más 8 o al límite más inferior, que es lo más cercano a 0. ¿No queda claro? Está bien.
segunda regla de interpretación de los derechos humanos. Todos los derechos humanos son universales. ¿Qué quiere decir esto? Es iguales para todos. Tu derecho político vale igual que el mío. Si yo fui a votar y tú fuiste a votar, yo tengo el derecho, como tú tienes, de estar representado en el Congreso. ¿No es suficiente? ¿Cuál es otro de los preceptos que están en el artículo 1 de la Constitución? ¿Se pueden dividir o no los derechos humanos? No, el principio es indivisible. Es decir, no podemos fragmentar un derecho humano de la representación y del derecho a votar. ¿Dónde se dice? Es en la Constitución. Ahí está. ¿Qué criterio vamos a utilizar? ¿Qué más dice la Constitución? Que no puede haber discriminación de derechos humanos, claro. Y no puede haber un menoscabo a mi derecho. Así concluye el artículo 1 de la Constitución. ¿Y por qué unos tienen un menoscabo de sus derechos y otros no? Y otros tienen más derechos. Entonces, a ver, dos grandes argumentos. La jurisprudencia de la Corte, votada por unanimidad, que tenía razón porque veía el problema del 54. ¿Qué debe prevalecer? Un derecho humano, que es la fuente de todo el derecho. Es el derecho que tiene primacía, o un derecho que está en la parte orgánica de la Constitución, que ni siquiera es para los sujetos individuos, es para los partidos, o el derecho humano de los ciudadanos. Ustedes tienen la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Qué hizo el Tribunal Electoral? Nos robó votos. A ver, ¿a dónde nos estamos regresando? Ese es el punto. Y por eso hay que ver la panorámica de la historia. Nos regresamos a 1828, primer fraude, que fue un robo de votos. Los sufragios efectivos, ¿qué fueron? Robo de votos. ¿Qué pasó en la postrevolución? Robo de votos, masacres, matanzas. Año 2024. Robo de votos. No hemos aprendido. Una reflexión final. Todo esto, porque el mal de origen es esto, el robo de votos. Es lo que ha violentado este país. El robo de votos. Y ese robo de votos, ¿qué da como resultado? La destrucción de nuestro Poder Judicial. ¿Qué más? La destrucción de los órganos de autonomía constitucional. Y así le sigo. De las bases y los fundamentos de la República. Soy catedrático de mi alma mater. Viendo todo esto, en donde he sido actor, partícipe, testigo, en los últimos 30 años, que se ha empujado de manera pacífica, por la vía de las instituciones, del diálogo plural, de la negociación y del cumplimiento de la palabra. Y habíamos llegado ya a salvar finalmente el problema electoral del robo de votos que inicia en 1828. Regresamos al 2024. Mi convocatoria es, como abogado, como profesor universitario, como ciudadano, como padre de familia, que cada quien asuma su responsabilidad. Y si asumimos toda nuestra responsabilidad de frenar esta locura, esta insensatez que le está aconteciendo a nuestra república, que
mi generación y a otras muchas, fueron luchas violentas, con pérdidas de vidas humanas, la que nos permitió arribar a donde estábamos. Den un paso al frente. Digan, aquí estoy yo presente. Cada quien con sus posibilidades y capacidades. Unos en la militancia partidista, otros en la militancia ciudadana, como activistas, otros en la pluma, otros en los gabinetes, otros en la academia, en la docencia, en las profesiones. Eso queda como convocatoria. Y aquí quiero concluir con nuestro lema, el lema de Vasconcelos. Aquí se va a probar si nuestra raza hablará por el espíritu. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Una brillante exposición. Muchas gracias. Vamos a pensar en este momento, como esto hiciste una explicación de tipo histórico y después estas vivencias a partir de que tú tienes una presencia directa en este proceso democratizador, si podríamos hacer una división de esta participación tuya para que vaya en la parte respectiva de la divulgación de nuestro documental. Muchas gracias. Con mucho gusto. Aquí la edición y el formato está en tus manos y lo que tú decidas, para mí está bien. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentaron Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Hasta la próxima.